comenzar nuestro programa de hoy hablándoles de magia, de una edición, una más dentro de la amplia trayectoria que desde Valencia de Don Juan dedican en estas fechas a este estilo y sobre todo a esta actividad lúdica. Es la cuarta edición del Día de la Magia en Valencia de Don Juan. Está con nosotros su alcalde, Juan Martínez Majo. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y como nos decías antes, el alma mater, el organizador de este evento, que es Michael Martín, director del Día de la Magia. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, antes de centrarnos un poco en las actividades y hablar, porque además Michael nos tiene que hablar de los artistas que van a estar y además con novedades, no solo se centra en un día, sino en dos. Las Navidades en Valencia de Don Juan acaban de comenzar y supongo que también con muchas actividades, entre ellas esta, pero muchas otras para todos los públicos, ¿no? Pues la verdad que sí, la Navidad es una época especial, incluso es una época mágica en este caso también. Es nuestro evento más importante, pero tenemos muchas actividades relacionadas, pues bueno, un poco desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del deporte, también en el pabellón de deportes del Frontón están llenos de actividad, con los niños especialmente, y también desde el punto de vista lúdico. Y como te decía también antes, pues bueno, también la puesta en valor un poco en esta época especialmente, pues de todo nuestro patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural más importante son nuestros grupos, la coral, la banda, la escuela de música, que ya todas esas actuaciones ya las hemos tenido. Mañana tenemos la banda, el grupo de teatro La Torre de Babel, el grupo de danzas, todo lo que son la actividad cultural de Valencia de Don Juan, también centrarla un poco en Navidad. Deporte, parte lúdica, hay muchos talleres especialmente dirigidos a los niños, pero también hemos tenido talleres en esta semana también dirigidos a las personas mayores que quieren, pues bueno, adornar su casa de Navidad. Claro. Yo creo que es una época especial y por tanto todo tiene que ir relacionado. Y acabamos el día 5 pues con esa cabalgata de Reyes por toda la ciudad y terminamos el frontón con juguetes para todos los niños para todos los niños que nos acompañan. El día 5. Y para todos los niños y no tan niños, a partir de mañana, y esa es una de las novedades que hay dentro de este Día de la Magia en Valencia de Don Juan, 2 días, Michael, 2 días para disfrutar de los mejores magos, los mejores trucos e ilusionistas, porque además me dijiste, y es verdad, lo he estado leyendo, que hay, por ejemplo, ganadores de festivales o certámenes de magia internacionales. Sí, este año la verdad es que seguimos subiendo el listón y una vez más lo hemos conseguido, por supuesto, gracias a la implicación del Ayuntamiento y de todo Valencia de Don Juan, porque al final ellos son los representantes de la región collantina. El Día de la Magia este año se desdobla en 2 días. El primer día, que será mañana, día 28, a partir de las 7 de la tarde, vamos a hacer unas actividades con todos los niños en la biblioteca, y ya el día 29 será el espectáculo fuerte en el teatro a partir de las 8 de la tarde, donde vamos a recibir a 4 grandes artistas del mundo de la magia y el ilusionismo para que, bueno, pues con sus mejores trucos nos sorprendan a todos, incluido a mí. Háblanos de Riverson, de Green, no digo los apellidos porque a lo mejor me lío, los conocerás mejor tú, sí, Michael, y de Noel. Sí, bueno, tenemos 4 artistas, uno de ellos es Riverson River, que viene desde Madrid. Es un artista que se ha recorrido parte del mundo, ha estado en escenarios como Las Vegas, Mónaco, Berlín, en Lisboa, ha trabajado en algunas producciones de David Copperfield y va a ser un poco el responsable de la magia esa de gran formato. Nos va a presentar una especie de idilio de amor entre el mago y la partenaire, entre lo que vamos a ver una flotación de una mujer en el escenario, algo precioso. Green Style es un artista que realiza una performance en la que domina la luz, hace una especie de número visual muy impactante, nos traslada a un futuro del año 2050 en adelante. Luego tenemos a John Bragado, que es un artista cartomago, lleva más de 3 años residiendo en el Reino Unido. Es una persona, un artista que domina muy bien el mundo de las cartas y que curiosamente pues ha aplicado sus conocimientos dentro del mundo del ilusionismo al mundo de la cinematografía, trabajando actualmente para importantes estudios de producción de efectos especiales. Y nuestro artista revelación, Noel Galán, un valenciano que nos trae un gran premio debajo del brazo, ha quedado campeón de magia en el pasado congreso que hubo, un congreso de ilusionistas en la ciudad de París, en Francia, y obtuvo ese gran premio. Y bueno, yo creo que si Francia ha premiado el número de este joven artista, es porque realmente lo vale y todos vamos a poder disfrutar en Valencia de Don Juan de ese gran número. Es todo un privilegio, supongo, por lo menos un acierto, ¿no? Ofrecer a todos los collantinos esta actividad, que parece que, bueno, a lo mejor solo piensa la gente que se acapara en grandes núcleos, sino también, oye, en Valencia de Don Juan,
con sus más de 5.000 habitantes, pero sobre todo con toda la parte, con toda la comarca, pueden acudir a una actividad de estas características y además de una forma muy bien preparada y con unos artistas de primer nivel, ¿no, Juan? Y de forma gratuita. El único inconveniente que tenemos la capacidad que tenemos, pero bueno, yo creo que también merece la pena que los ciudadanos de Valencia Don Juan y todos los que nos quieran acompañar, pues bueno, en la capacidad que tenemos, pues podamos ofrecer a todos pues un espectáculo de estas características. Yo creo que lo ha apuntado perfectamente Michael. Yo creo que la magia, el ilusionismo también forman parte, yo creo que es un poco parte de la Navidad, de la ilusión, especialmente de quienes más lo disfrutan los niños, pero en este caso también año tras año hemos podido comprobar que los que acuden realmente la gente sale muy satisfecha, por eso vamos por la 4ª edición y esperemos poder continuar. Hasta completar el aforo, supongo, Michael. Todos los años, la verdad es que estamos muy satisfechos, por eso pedimos que la gente vaya prontito para coger un buen sitio. Quiero y debo dar las gracias a otros patrocinadores que también colaboran con nosotros, el Instituto de Leones de Cultura, la Diputación de León y la Obra Social La Caixa están ahí, y sobre todo destacar el esfuerzo tan grande que realiza el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan al consolidar una actividad de estas características que no es fácil, ni técnica, ni artística, ni económicamente llevar a cabo, y ellos saben reconocer el valor de la cultura, la importancia que tiene la cultura, el ocio, el entretenimiento entre los ciudadanos, y hacen ese gran esfuerzo, y eso lo quiero dejar muy destacado, hacen ese gran esfuerzo para que esto se haga realidad y de una manera totalmente gratuita y accesible para todo tipo de Le recordamos a nuestros espectadores, mañana a qué hora tienen que estar y dónde para comenzar con esta maratón de 2 días. Estaremos a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal a esperar a todos los niños que deseen participar en las actividades, y el día 29 a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Casa de Cultura. Y también para recordarles a todos los vecinos de Valencia de Don Juan, si quieren participar en las fiestas de Navidad, durante todos estos días tienen talleres, deporte, cultura, ocio, alguna cosa más, ya me dice, puntualiza lo que quieras. Tenemos la semana de cine infantil, 2, 3, 4 a las 5 de la tarde en cine Multicines Collanza, de forma gratuita también todos los niños, algo que organizamos el Ayuntamiento con Multicines Collanza. 2, 3, 4 a las 5 de la tarde, totalmente gratuito para todos los niños que quieran acudir. Sin olvidarnos, por supuesto, de todas estas actividades. ¿En total cuántas serán, Juan? No sabemos. Pues 28 actividades son las que figuran en el programa, y yo siempre suelo terminar, o digo, www.valenciajuan.es. Ahí tenéis mucho más amplio recorrido de todo lo que estamos hablando. Sin duda el tema de la cabalgata del día 5 es algo que nos llama mucho la atención. Después de la cabalgata, para todos los niños van a tener sus juguetes, gracias a los Reyes Magos. 700 niños. Ya te lo estoy en torno a 650, 750 en esa franja. Unos 700 niños son los que esperamos como en ediciones anteriores. Yo no sé si ya desde aquí aprovechar y también para que puedas felicitarle el año a todos tus vecinos y también, por supuesto, invitarles a que participen dentro de estas actividades. Pues ojalá, me gustaría felicitar no el 2013, sino ojalá estuviéramos felicitando a lo mejor, según nos dicen o nos cuentan, el 2014. Pero ahora toca felicitar el 2013 y por lo tanto vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a poner esperanza también en este año que va a ser complicado con toda seguridad, pero sobre todo, yo antes lo decía a un compañero tuyo, que no pinten bastos. Vamos a intentar que todo salga bien y que por lo menos gracias a iniciativas o por lo menos gracias al ingenio de muchas personas, por supuesto de los ayuntamientos, pero también de los particulares, o como estamos aquí hablando, de iniciativas que año tras año se consolidan y que consiguen llevar o atraer a muchas personas y encima de una forma gratuita, que eso es muy importante, poder hacer que disfruten y saquen una sonrisa en esta época, en estas Navidades que bien merecida la tenemos. Michael, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Que salga todo muy bien a partir de mañana a las 7 de la tarde. Y alcalde Juan, lo mismo, que pase una buena salida y entrada de año y que disfrute de las Navidades con todas estas actividades. Vamos a disfrutar de la Navidad y vamos a disfrutar del comienzo del año. No se olvide www.valenciadonjuan.es. No quería yo complicar, no quería yo confundirme. Hasta la próxima, muchas gracias. Este día de la magia, que en realidad son 2, el viernes mañana y el sábado en Valencia de Don Juan, totalmente gratuito. Nos vamos a publicidad, continuamos que tenemos muchas cosas.